Jonathan Fields era un hombre corriente, con un trabajo corriente, que vivía una vida corriente en la bulliciosa ciudad de Los Ángeles. Pero todo eso estaba a punto de cambiar de la forma más extraordinaria. Empezó un día como cualquier otro, con Jonathan afrontando las prisas de la tarde para llegar a casa tras un largo día de trabajo. Lo último que esperaba era ser interceptado por una luz resplandeciente y un zumbido grave mientras caminaba por el parque. Cuando la luz se hizo más intensa, Jonathan se quedó clavado en el sitio, incapaz de moverse. A su alrededor, el mundo parecía ralentizarse y, entonces, con un destello que le cegó momentáneamente, todo cambió. Cuando su visión se aclaró, ya no estaba en el parque, sino dentro de lo que parecía ser una nave espacial, frente a tres seres que claramente no eran humanos. Eran altos y delgados, con la piel de un plateado luminiscente que parecía brillar desde dentro. Sus ojos eran grandes y expresivos, de un profundo tono amatista, y le observaban con una curiosidad casi palpable. No se comunicaban con palabras, sino con pensamientos. Sus intenciones y preguntas fluían en su mente como si fueran suyas. Jonathan Fields empezó diciendo la figura central, con su voz como un eco melódico en su mente: «Hemos venido de un mundo lejano en busca de un humano con tu composición genética única. Has sido elegido para ayudarnos en una tarea crucial». Confuso y todavía aturdido por la conmoción de su abrupto secuestro, Jonathan se esforzó por comprender. ¿Elegido? ¿Para qué? Consiguió preguntar, con voz débil incluso para sus propios oídos. Los seres intercambiaron una mirada que él no pudo leer, y luego el que había hablado primero continuó. Nuestro mundo se enfrenta a una grave crisis. Nuestra población disminuye rápidamente y, sin ayuda, nuestra especie podría perecer. Has sido seleccionado para ser una pieza clave de nuestro programa de cría. La palabra reproducción golpeó a Jonathan como un golpe físico. Programa de reproducción quiere decir que quiere que engendre hijos. Su mente se agitó con las implicaciones de lo que le estaban preguntando. Sí, respondió el ser con suavidad, percibiendo su angustia. Tu perfil genético es excepcionalmente compatible con el nuestro. Tu participación podría salvar a nuestro pueblo. Jonathan respiró hondo, tratando de procesar la información. Su conmoción inicial dio paso rápidamente a un aluvión de preguntas sobre ética, logística y lo absurdo de la situación. Pero antes de que pudiera expresar ninguna de ellas, otro ser se adelantó, con un tono tranquilizador. Comprendemos que es mucho pedirte, Jonathan. No se te obligará a nada. Queremos mostrarte nuestro mundo, explicártelo todo y esperamos que aceptes ayudarnos. Con una mezcla de temor e intriga, Jonathan finalmente asintió, dando a entender su voluntad de al menos escuchar lo que tenían que decir. Una vez tomada la decisión, la atmósfera de la sala se relajó ligeramente y los seres se dispusieron a mostrarle la nave, explicándole su tecnología, su cultura y lo que implicaría su papel. Al final de la visita, se acercaron a una gran ventana que daba a la inmensidad del espacio. La vista era impresionante, con estrellas que se extendían sin fin en la distancia. Era una vista que hacía que todas las preocupaciones terrenales parecieran triviales en comparación. «Esperamos que decidas ayudarnos, Jonathan Fields», dijo el primer ser, con sus ojos reflejando la luz de las estrellas. «Pero decidas lo que decidas, este viaje cambiará tu vida para siempre». Mientras Jonathan permanecía allí, contemplando el cosmos, sintió que algo se agitaba en lo más profundo de su ser, una sensación de destino que era a la vez aterradora y estimulante. Cualquiera que fuese su decisión, sabía que nada volvería a ser igual. La primera visión que Jonathan tuvo del mundo alienígena fue como sacada de un sueño. El paisaje era una paleta surrealista de colores que nunca había visto en la Tierra. Estructuras imponentes que parecían cristales y crecimientos orgánicos atravesaban el cielo, reflejando la luz de los soles gemelos del mundo en deslumbrantes haces de luz. El aire era fresco y desprendía un aroma tenue y dulce, casi como el del jazmín. A su llegada, fue recibido con una mezcla de reverencia y curiosidad por los habitantes alienígenas. Sus ropas, si es que podían llamarse así, eran una extensión de sus cuerpos, que cambiaban de color y forma con sus movimientos y emociones. Jonathan fue guiado por la ciudad, y a cada paso descubría nuevas maravillas.
desde las plataformas flotantes que servían de transporte hasta la armoniosa mezcla de naturaleza y tecnología que caracterizaba su infraestructura. A medida que los días se convertían en semanas, Jonathan aprendía más sobre los alienígenas, a los que llamaban los Ereneos. Su sociedad se basaba en principios de armonía y empatía, con una comprensión avanzada tanto de la tecnología como de lo que ellos denominaban el espíritu. Una especie de conectividad psíquica comunitaria que unía sus pensamientos y sentimientos. Los ereneanos eran amables, su comportamiento tranquilo y sus intenciones claras. Mostraron a Jonathan sus bibliotecas, llenas de conocimientos que abarcaban todo el universo, y sus jardines, donde crecían plantas y flores de una belleza inimaginable. Compartieron su arte, vívida expresión de su historia y sus sueños, y su música, que parecía resonar directamente en el alma. El tema del programa de cría se abordó con la máxima sensibilidad. Los irenios explicaron que la diversidad genética necesaria para mantener a su población había disminuido peligrosamente debido a una calamidad del pasado que los había separado de otras colonias de las estrellas. El ADN de Jonathan contenía marcadores extremadamente raros y compatibles con los suyos, lo que ofrecía una luz de esperanza. Le presentaron a Lyra, la principal genetista del Consejo Científico de Irene, que sería su principal punto de contacto para el programa de reproducción. Lyra era diferente al resto, más reservada e intensamente concentrada en su trabajo, pero poseía una calidez que poco a poco alivió las aprensiones de Jonathan. «Nuestros métodos no son invasivos», explicó Lyra una tarde mientras paseaban por un bosque bioluminiscente. «Combinamos material genético in vitro y cultivamos los embriones en un entorno de laboratorio. No se espera de ti que engendres hijos por medios convencionales. Más bien, estás contribuyendo a una nueva generación de seres que llevarán adelante nuestras dos especies». Jonathan escuchaba, con la mente dividida. Su parte científica estaba fascinada por la tecnología y las implicaciones éticas de la mezcla genética entre especies. La parte personal, sin embargo, luchaba con la idea de tener hijos, en cualquier forma, que nunca podría conocer como propios. Un atardecer mientras el sol se ponía en una cascada de luz, Lyra le llevó a un alto mirador que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. «Por eso luchamos», le dijo, con voz suave pero decidida. «Nuestro pueblo merece un futuro como cualquier otro. Hemos visto lo que la soledad le hace a una especie, el lento desvanecimiento hacia la extinción. Con tu ayuda, podemos evitar ese destino». Jonathan miró la ciudad, los habitantes de Irene moviéndose abajo en pacífica coexistencia, y sintió una resolución conmovedora. Aquí, en este mundo alienígena, podía marcar la diferencia. No solo para los ireneanos, sino para comprender lo que significa formar parte de un universo mayor. A medida que la noche se hacía más profunda, las estrellas cubrían el cielo, un mar cósmico que susurraba infinitas posibilidades. Cada día que pasaba, la decisión que tenía que tomar pesaba menos como una carga y más como una profunda oportunidad. A medida que pasaban los días, Jonathan iba comprendiendo mejor a los irenos. Asistió a reuniones del Consejo en las que se discutía la diversidad genética y la sostenibilidad de la población con una seriedad atemperada por el optimismo. Estas sesiones no eran meros deberes científicos, sino también exploraciones filosóficas de lo que su sociedad podría llegar a ser con la integración de elementos humanos. En una de esas reuniones, Jonathan fue presentado a un panel de historiadores y especialistas en ética. Debatieron las implicaciones de introducir ADN humano en su linaje. No se trata solo de una fusión de genes, sino de historias y futuros potenciales, argumentó un historiador. Otro replicó: «Debemos ser cautos, pues esta integración podría alterar el tejido mismo de nuestra identidad». Jonathan escuchó, fascinado por la profundidad de su previsión. Los irenios consideraron todos los ángulos, desde el científico hasta el espiritual. No le vean solo como un donante, sino como un socio en este gran experimento. Este respeto le hizo sentirse menos como un extraño y más como parte de su comunidad. Durante su estancia en el planeta alienígena, Jonathan empezó a participar en sus actividades cotidianas. Se unió a sus rituales de meditación, que se centraban en mejorar los vínculos psíquicos comunitarios.
una práctica que no solo mejoraba la empatía entre los individuos, sino también su toma de decisiones colectiva. Gracias a estas sesiones, Jonathan sintió una paz y una conexión que nunca había experimentado en la tierra. Lyra se unía a menudo a él durante estas prácticas meditativas y, después hablaban del universo, de filosofía y, ocasionalmente, de la tierra. «Tu mundo tiene contrastes tan vivos», le dijo una vez. «Tanta belleza y lucha entremezcladas. Es fascinante». Estas conversaciones los acercaron, salvando la brecha entre la comprensión humana y la irenaica. Una tarde, mientras paseaba por un jardín iluminado por flora fosforescente, Jonathan expresó su preocupación por los futuros niños. ¿Qué será de ellos? ¿Serán aceptados aquí? ¿O serán vistos como forasteros? Lyra se detuvo junto a una planta resplandeciente, cuya luz palpitaba suavemente. Serán irenos tanto como cualquiera de nosotros. Quizá incluso más. Encarnarán lo mejor de nuestros dos mundos. Nuestro pueblo ya se ha enfrentado antes a retos de integración, pero la empatía y la comprensión siempre han allanado el camino. Tranquilizado por sus palabras, Jonathan se dio cuenta de que sus temores quedaban eclipsados por el potencial de lo que estaban creando juntos. El proyecto ya no era un esfuerzo científico distante, sino que tenía que ver con la vida, la continuidad y la esperanza. Se acercaba el momento de tomar una decisión y Jonathan se sintió preparado. De pie ante el consejo, declaró su voluntad de participar plenamente en el programa. «He visto el cuidado y la reflexión que ponen en cada aspecto de sus vidas», dijo. «Os confío mi contribución a vuestra sociedad y estoy dispuesto a formar parte de este nuevo capítulo». El consejo, conmovido por su compromiso, mostró su aprobación con una sinfonía de tonos armoniosos, un sonido que resonó por toda la cámara, haciéndose eco del espíritu comunitario de los ireneos. Tras la reunión, mientras Jonathan y Lyra caminaban de vuelta por las radiantes calles, la ciudad parecía brillar con una vitalidad extra, reflejando la promesa de nuevos comienzos. La decisión estaba tomada, y por primera vez desde su llegada, Jonathan se sentía realmente en casa, su corazón en paz con el camino que había elegido. Pasaron los meses y el programa de cría avanzó con resultados prometedores. Jonathan pasó gran parte de su tiempo en los laboratorios, aprendiendo las técnicas genéticas que empleaban los ireneos. Los primeros embriones desarrollados fueron un testimonio de la compatibilidad del ADN humano y ireneo, mezclando rasgos a la perfección en una armonía que sorprendió incluso a los genetistas experimentados. A medida que el éxito del programa se hacía evidente, el papel de Jonathan se ampliaba. Se convirtió en una especie de enlace, no solo participando en el programa, sino también ayudando a explicar el proceso a otros posibles contribuyentes humanos que, como él, podrían ser contactados en el futuro. Su posición única servía de puente entre dos especies, y encontró un profundo sentido de propósito en este papel. La ciudad bolía de expectación ante el nacimiento de la primera de las nuevas generaciones. A diferencia de los partos humanos, los nacimientos irenos eran tranquilos y los embriones maduraban en cámaras especializadas que imitaban las condiciones del útero. Jonathan estuvo presente cuando se abrió la primera de estas cámaras, revelando un ser pequeño y delicado cuyos rasgos eran una mezcla de características humanas y irenas. Lyra estaba a su lado, con los ojos abiertos de asombro y emoción. «Es un momento histórico», susurró. «No solo para nosotros, sino potencialmente para toda la galaxia». La niña, a la que llamaron Lyra, se convirtió en un símbolo de unidad y esperanza. Su rápido crecimiento era característico de su herencia irenaica, pero también mostraba una gama emocional claramente humana. Su educación era una mezcla de conocimiento humano y sabiduría irenaica, lo que la convertía en un puente entre las dos culturas. Jonathan vio crecer a Lyra, sintiendo un inesperado afecto paternal. Participó en su educación, enseñándole sobre la tierra, sus culturas y su historia. Los irenios estaban fascinados por su desarrollo, viendo en él el potencial de su sociedad para alcanzar nuevas cotas de empatía y comprensión. A medida que Lyra maduraba, sus habilidades psíquicas, heredadas de los ireneos, empezaron a manifestarse. Podía sentir las emociones, un rasgo que compartía con sus antepasados irenos.
pero también mostraba una habilidad única para proyectar sentimientos calmantes, un rasgo que a Jonathan le gustaba pensar que procedía de los aspectos más tranquilizadores de la naturaleza humana. Mientras tanto, Jonathan seguía explorando el planeta y sus costumbres. A menudo le acompañaba Lyra, que compartía con él las filosofías más profundas de su pueblo. Su vínculo se hizo más profundo, una mezcla de respeto profesional y una conexión más personal que ninguno de los dos comprendía del todo, pero que ambos apreciaban. Un día, mientras visitaban un antiguo lugar en el que convergían energías cósmicas, Jonathan y Lyra tuvieron una visión compartida. La visión era vívida e intensa, y mostraba una red de mundos interconectados no solo por la tecnología, sino por una comprensión profunda y empática, presagiando un futuro en el que la humanidad y los Erenos podrían actuar como mediadores en una galaxia más unida. Conmocionado por la visión, Jonathan la discutió con el Consejo de Ireneos. Los ancianos la consideraron una profecía, un atisbo de un futuro potencial facilitado por la unión de diferentes especies y culturas. Motivado por esta visión, el Consejo propuso un nuevo y ambicioso plan: establecer una serie de embajadas interestelares donde Erenos y humanos pudieran trabajar juntos, difundiendo su ethos de paz y cooperación. Entusiasmado por la perspectiva, Jonathan aceptó formar parte de esta nueva iniciativa. Sus experiencias, antes confinadas a las realidades mundanas de la Tierra, le habían preparado para un papel que nunca habría imaginado, influyendo no solo en un mundo, sino potencialmente en muchos a lo largo y ancho de las estrellas. La creación de embajadas interestelares fue un proyecto de una envergadura y ambición sin precedentes. Jonathan desempeñó un papel activo, utilizando sus conocimientos de las culturas humana y erenaica para dar forma a la iniciativa. Las embajadas se diseñaron no solo como puestos diplomáticos, sino como centros de intercambio cultural y aprendizaje mutuo. Mientras la primera de estas embajadas tomaba forma en un planeta neutral, Jonathan viajaba a menudo de un mundo a otro, formando parte de un equipo que incluía tanto a irenios como a humanos. Se enfrentaron a numerosos retos, desde cuestiones logísticas como los requisitos de soporte vital para las distintas especies hasta problemas más complejos de comunicación intercultural y diplomacia legal. Cada embajada era una maravilla de la arquitectura que combinaba elementos de la estética erenaica, formas fluidas y orgánicas y luz bioluminiscente, con la practicidad humana, estructuras robustas y funcionales con diseños claros y sencillos. Los edificios pretendían ser una representación física de la asociación entre las dos especies. Lyra, una joven adulta para los estándares de Irene, se unió a Jonathan en algunas de estas misiones. Sus habilidades únicas la convirtieron en un activo inestimable. Era capaz de sentir, y a veces incluso de ver, las corrientes emocionales que subyacían a las negociaciones, proporcionando información que iba más allá de las palabras y los gestos. Su presencia aliviaba a menudo los momentos de tensión, y su capacidad innata para proyectar calma suavizaba los posibles conflictos antes de que se agravaran. Durante una negociación especialmente difícil con una especie conocida como los Trellvans, que desconfiaban de los motivos humanos y de las habilidades psíquicas de los Erenos, el talento de Lyra resultó crucial. Los Trellvanos, una raza reptiliana con un complejo código de honor, se resistieron inicialmente a las propuestas de alianza y comercio. Sin embargo, Lyra supo percibir y respetar su arraigada necesidad de respeto y seguridad, y guió a la delegación humano-irenaica para abordar las negociaciones de un modo que respetara los valores de los Trellvans. Jonathan observó con orgullo cómo Lyra se desenvolvía en los delicados entresijos de la diplomacia galáctica, siempre con un comportamiento respetuoso y una profunda perspicacia. Juntos consiguieron llegar a un acuerdo que abrió las puertas a una futura cooperación. De vuelta en el mundo natal de Irene, Jonathan y Lyra revisaron el progreso de las embajadas, discutieron estrategias para involucrar a más especies en su alianza, planificando misiones a mundos lejanos y redactando tratados que enfatizaban el beneficio mutuo y la coexistencia pacífica. El éxito de estos esfuerzos trajo consigo nuevos retos. Otros gobiernos humanos querían participar, cada uno con sus propias agendas y prioridades. Jonathan se encontró en una posición delicada, abogando por un enfoque equilibrado que diera prioridad al bien común sobre los intereses de una sola especie.
A pesar de todas estas complejidades, el vínculo entre Jonathan y Lyra se estrechó. A menudo se les veía caminando juntos por los bosques bioluminiscentes de su mundo, discutiendo sobre posibles futuros no solo para sus propias especies, sino para la galaxia en general. Sus conversaciones, antes principalmente profesionales, se habían vuelto más personales y cada uno encontraba consuelo y comprensión en el otro. En uno de esos momentos, bajo la luz etérea de la flora resplandeciente, Lyra se volvió hacia Jonathan. «Lo que estamos construyendo aquí», dijo, con la voz tenida de emoción, «es más que una serie de tratados o puestos diplomáticos. Es un testimonio de lo que puede lograrse cuando los seres deciden ir más allá de sus fronteras para comprender en lugar de conquistar». Jonathan asintió, sintiendo el peso de sus logros y la inmensidad del camino que tenían por delante. Eran pioneros, en cierto sentido, trazando un rumbo a través de territorios inexplorados de relaciones interestelares. Mientras las estrellas titilaban en lo alto, reflejando las luces bioluminiscentes del bosque, se dio cuenta de que esta misión ampliada no consistía solo en formar alianzas, sino en fomentar una galaxia en la que la comprensión y la cooperación fueran las piedras angulares de la existencia. Las embajadas interestelares se convirtieron en faros de cooperación y entendimiento, floreciendo bajo la dirección de Jonathan, Lyra y Elira. Con cada nueva especie que se unía a la alianza, la red de embajadas se ampliaba, y cada nuevo miembro añadía su perspectiva única y sus puntos fuertes a los esfuerzos colectivos. La galaxia, antano una vasta extensión de civilizaciones inexploradas y aisladas, empezó a parecerse a una comunidad estrechamente entretejida, cuyos hilos estaban unidos por el respeto mutuo y los objetivos compartidos. En este contexto de diplomacia galáctica, Jonathan reflexionó sobre los profundos cambios que se habían producido en su vida desde su inesperada partida de la Tierra. Lo que había comenzado como una sorprendente abducción se había transformado en una misión que nunca habría imaginado, profundamente entrelazada con el destino no solo de una, sino de muchas civilizaciones. Sus reservas iniciales se habían desvanecido hacía tiempo, sustituidas por un profundo compromiso con la causa de la paz y la unidad galácticas. El éxito de las embajadas también trajo cambios personales. Jonathan y Lyra, que habían pasado incontables horas juntos planeando, negociando y soñando con una galaxia unificada, se dieron cuenta de que su vínculo se había convertido en algo mucho más profundo. Decidieron formalizar su unión en una ceremonia irenaica que combinaba elementos de las tradiciones humanas y irenaicas, una fusión emblemática que reflejaba la esencia misma de las embajadas. Mientras permanecían juntos, rodeados de amigos de varios mundos, Jonathan sintió una oleada de esperanza y satisfacción. La ceremonia no era solo la unión de dos individuos, sino un símbolo de lo que habían logrado: unir mundos dispares en armonía y cooperación. Mientras tanto, Elira había crecido en su papel de enviada diplomática. Sus habilidades únicas y su doble gerencia le permitían mediar en discusiones complejas y calmar agravios históricos. Era un símbolo viviente de lo que podía lograrse mediante la integración de diferentes culturas y especies. Su trabajo, a menudo difícil, fue vital para resolver conflictos que antes parecían insalvables. Las embajadas también sirvieron como centros de intercambio cultural, donde se compartía y celebraba el arte, la música y la literatura de diferentes mundos. Estos eventos culturales no solo entretenían, sino que educaban e iluminaban, derribando barreras y conceptos erróneos. A través del arte, los ciudadanos de la galaxia aprendieron a verse unos a otros no como alienígenas, sino como vecinos, cada uno con valiosas contribuciones al tapiz de la cultura galáctica. Uno de los hitos más significativos fue la creación de un Consejo Galáctico, en el que representantes de todas las especies aliadas podían debatir cuestiones que afectaban a la galaxia en general. El Consejo era un foro de debate, toma de decisiones y resolución de problemas, guiado por los principios de justicia y transparencia. Jonathan fue elegido como uno de los representantes humanos, un papel que asumió con un profundo sentido de la responsabilidad. Bajo su dirección, el Consejo abordó cuestiones acuciantes como la legislación interestelar, la regulación del comercio y la conservación del medio ambiente en todos los planetas.
Cada decisión tomada por el Consejo era un paso hacia una galaxia más integrada y sostenible, donde el bienestar de cada mundo se consideraba parte del todo. Cuando Jonathan estaba sentado en una reunión del Consejo, escuchando las vibrantes discusiones a su alrededor, se maravillaba de lo lejos que habían llegado. La galaxia ya no era un lugar de aislamiento y desconfianza, sino una comunidad de seres diversos que trabajaban juntos por objetivos comunes. Se dio cuenta de que el legado de las embajadas sería esta unidad, una paz duradera forjada no mediante la conquista, sino a través de la comprensión y el respeto. Fuera de la sala del consejo, las estrellas brillaban contra el oscuro lienzo del espacio, un recordatorio de las infinitas posibilidades que nos aguardaban. Jonathan sabía que el camino hacia una galaxia totalmente unificada sería